El comando es la unidad élite de las Fuerzas Armadas de hoy en día y de los últimos 2000 años. Investigaremos la manera en la que las supertropas de la antigüedad operaban en todo terreno, desde las tierras frías del Ártico hasta los desiertos de África. ¿Qué tipo de armamento secreto militar le permitió al ejército sueco operar y pelear contra los invasores rusos en la nieve profunda? ¿Qué tácticas emplearon los soldados estadounidenses en la invasión a Irak que hayan sido casi idénticas a las que diseñaron los comandos egipcios hace 2000 años? ¿Cómo un simple estribo fue una innovación en el campo de batalla como nunca antes se hubiera visto hasta la creación del tanque moderno? ¿Y por qué los conquistadores mandaron una unidad élite a una misión suicida en las profundidades de un volcán activo? Presentamos la heroica historia del comando. Un comando es una unidad pequeña de guerreros élite que por lo general lucha detrás de líneas enemigas y que cuenta con armas de fuego y se mueve a gran velocidad en territorio enemigo. Para hacer eso, los comandos diseñaron armas y tácticas que les permitieran superar, sorprender y atacar al enemigo en todo terreno, en la selva, el desierto, la montaña y la nieve. De todos estos ambientes, la nieve puede ser el más difícil de transitar con rapidez. Revelaremos cuáles fueron los primeros comandos especialistas en nieve del mundo. El historiador Robert Frost está investigando un texto llamado Una historia de gente nórdica, publicado en Suecia en 1555. El libro da evidencia sorprendente y detallada de Escandinavia en ese período. Ahí se describen tablas de madera que se amarraban a los pies, que les permitían correr más rápido. Si eso no es una tabla de esquiar, entonces no sé qué sea. ¿Podrían ser estos los primeros comandos en esquíes de la historia? Tiene una ilustración de los esquiadores usando arcos y flechas en una situación militar. Ahora, por primera vez en 500 años, el experto en inventos antiguos, Richard Windley, construyó una maqueta basada en las fuentes históricas. Esta es una reconstrucción de alrededor de 1550. Sabemos que estaban hechos de un solo pedazo de madera sólida. Parece que por lo general se ponían un esquí largo en el pie izquierdo para deslizarse y el otro más corto lo usaban para impulsarse. Estas áreas extrañas levantadas en el centro era donde se amarraban los esquíes a los pies con tiras de cuero que pasaban por estas ranuras y alrededor del pie. El esquí corto casi siempre tenía una cubierta, por lo general de piel de reno, y creemos que la razón era que, debido a la dirección natural del pelo, este se aplastaba cuando los esquiadores iban hacia adelante y así se deslizaban mejor y con mayor facilidad en la nieve, pero cuando trataban de ir hacia atrás, el pelo no los dejaba, y así se mantenían firmes en la nieve. Como cualquier otra reconstrucción de la antigüedad, no sabemos cómo se usaban ni cómo funcionaban. Y la verdad, la única manera en la que podemos saberlo es haciendo pruebas. Para descubrir qué se podía hacer con ellos, el experto en esquíes y campeón de biatlón Peter Moisey los llevó consigo a un lugar nevado de Francia. Son muy diferentes a los esquíes de hoy en día. Uno es más largo que el otro y el sistema de integración es diferente al de los esquíes modernos. Vamos a tratar de ver si es posible esquiar con estos. ¿Cuál es el nivel de dificultad? Si era posible en tiempos medievales, en 1550, si se podían trasladar con esto y pelear en una guerra. Yo esquío como 6 veces por semana. Yo era biatleta profesional, pero creo que esto va a ser más difícil de lo que esperaba.
Ahora es más fácil, se siente bien. Es mucho más fácil de lo que creía. En realidad, el borde de los esquíes con pelo es fantástico. Empujo la piel con el pie derecho, me balanceo y empujo el pelo hacia donde tengo que ir. Es cuestión de equilibrio. Hay que poner todo el peso en un solo esquí y cambiarlo de uno al otro. Para evaluar la diferencia entre esquiar y correr sobre nieve profunda, vamos a grabarlo con una cámara de doble exposición durante un recorrido de 90 metros. Ahora, Peter debe competir contra sí mismo. Genial. Como pueden ver, estos esquíes flotan en la nieve. Son una bendición al lado de caminar. Tengo el ritmo cardíaco mucho más bajo y la sensación es maravillosa. Me encanta correr, pero sería hombre muerto si tuviera que competir contra esa gente en esquíes. Con certeza sería una ventaja para el comando por el hecho de que podían esquiar durante muchísimo más tiempo. No se cansarían tanto y su ritmo cardíaco no variaría tanto. Esquiarían a un ritmo constante durante todo el día y así no estarían tan cansados para buscar y dispararle a lo que tuvieran que dispararle. No solo los esquíes le permitían a un comando llegar a su destino más rápido, sino que también impiden que los soldados se cansen para que puedan pelear mejor cuando lleguen. Y la habilidad de moverse con rapidez en la nieve fue lo que le permitió a 1.000 soldados élite suecos defender su nación de 30.000 invasores rusos, quienes los superaban en una proporción de 30-1. En 1537, el zar Iván IV, conocido como Iván el Terrible, subió al trono de Rusia. Un líder brillante o un loco sediento de sangre. Seguro ambos. Con certeza un personaje muy importante, no solo en la historia de Rusia, sino en la de Europa del Este. Ambicioso y despiadado, Iván decidió expandir el territorio ruso a expensas de sus vecinos. Por encima de todo, Iván tenía una idea muy clara del lugar de Rusia en el mundo y una urgencia por expandir su poder. En 1555, Iván invadió el territorio vecino conocido como el Istmo de Karelia, perteneciente al reino rival de Suecia. Cuando los rusos llegaron a Karelia, componían un grupo bastante sustancial de varios miles. Eran con seguridad muchos más que las fuerzas locales suecas. Pero el avance ruso rápidamente se hizo difícil. Las fuertes nevadas hicieron de un terreno ya desconocido algo intransitable. En la lucha por atravesar bosques densos y nieves de hasta 3 metros de profundidad, muchos se separaron de sus camaradas. De repente, francotiradores les empezaron a disparar. Los registros describen la manera en la que el enemigo, es decir, las tropas suecas, aparecieron de la nada y se deslizaban con rapidez por la nieve y les disparaban flechas a los rusos para separar a la vanguardia de la fuerza principal. Cuando los rusos trataron de escapar, sus atacantes parecieron moverse con una velocidad sobrenatural. Los historiadores apuntan que el éxito de los suecos se debió a su habilidad de moverse con rapidez en la nieve con sus esquíes. Si la nieve había caído recién y era profunda, podía ser muy difícil caminar sobre esta, en especial la caballería, porque los caballos se hunden en la nieve y no se pueden mover con rapidez. Pero la habilidad de moverse con rapidez es apenas la mitad del cuento. El comando debía ser capaz de luchar al llegar. Mantenerse de pie con esquíes requiere de fuerza, equilibrio y concentración. ¿Cómo afectaría eso la capacidad de Peter de llevar la tarea de disparar una flecha con precisión? Pude ir cuesta abajo, en lo plano, cuesta arriba y sobre nieve profunda en un terreno como este. Y la prueba final será ver si puedo disparar una flecha con el arco. Peter verá si puede esquiar, detenerse y dispararle a 2 objetivos en menos de 1 minuto. Esta técnica de disparar y maniobrar es la misma que usan los comandos modernos.
Peter acierta en ambos objetivos y se va en apenas 54 segundos. Aunque se tomará su tiempo para detenerse a disparar, todavía iría más rápido que a pie. No hay manera de que los rusos tuvieran oportunidad alguna contra los suecos con este equipo tan bueno que tenían. En sus buenos tiempos, estos maniobraban con rapidez y eran capaces de darle a sus objetivos. Como les hemos demostrado, las fuerzas suecas podían moverse en silencio y con rapidez en terrenos nevados con estos esquíes antiguos. Mientras que sus objetivos luchaban por caminar en la nieve, los suecos podían moverse con rapidez, dispararles, detenerse y dispararles e irse, y así separar a la vanguardia rusa de los demás y destruirla. El ejército ruso no tuvo posibilidad. Los comandos suecos en esquíes los emboscaron y mataron a 900, mientras miles más abandonaban sus armas y huían. Si consideramos las fuerzas involucradas, fue una gran victoria para las tropas de esquiadores que ganaron. Los comandos en esquíes de Suecia salvaron a su país de una gran fuerza invasora. Pero 500 años antes, otra innovadora arma militar tuvo un impacto aún mayor en el equilibrio de poderes entre grandes ejércitos, que se usaría durante los 1000 años siguientes. El aparato se nos hace familiar, pero no para los antiguos durante milenios. Su invención transformó el mundo militar en apenas una tarde. En el siglo XI, un método nuevo de pelea innovó el arte de la guerra. Un artefacto de apariencia inocua tendría un gran impacto en el campo de batalla como lo tuvo el tanque casi 1000 años después. Se trata de un invento tecnológico que no sale en los libros de la historia, los estribos. Oímos hablar de los estribos muy tarde en la historia de la domesticación del caballo. Y como muchos otros buenos inventos, se oyó hablar de este primero en China en los siglos V y VI antes de la Era Común. Y de allí se difundió al oeste, seguro a través de los imperios bizantino y romano en los años 700. Aunque los caballos se habían usado en batallas durante siglos, fueron los estribos los que convirtieron al hombre y su caballo en una unidad de batalla móvil. ¿Cómo pudo este simple invento tecnológico cambiar el curso de la historia? En octubre de 1066, el duque Guillermo de Francia, conocido más tarde como Guillermo el Conquistador, invadió Inglaterra. Su campaña comenzó con la batalla de Hastings. La batalla de Hastings es una de las piedras angulares de la historia de Inglaterra. Guillermo derrotó a Harold, el rey anglosajón, y transformó a Inglaterra en un país con un idioma nuevo y un sistema de gobierno nuevo. Guillermo el Conquistador fue un hombre excepcional. Es un tipo de hombre que uno quiere que esté a cargo del equipo. Fue un gran líder guerrero. Las tropas del rey Harold tenían experiencia, estaban bien entrenadas y no lo sobrepasaban en número. ¿Por qué perdieron? La respuesta se encuentra en un registro visual de la batalla, el tapiz de Bayeux. El tapiz de Bayeux es la única obra de arte que hay en la batalla, pero también es una fuente única para conocer las tácticas militares y las armas de la época. Pocas batallas en la historia tienen una referencia pictórica que nos permite ver lo que pasó en cada etapa del conflicto. Gracias a esta representación visual, podemos ver con exactitud cómo fue que pelearon las batallas en términos de armas y tácticas. El tapiz muestra todos los aspectos de cómo los caballeros normandos pelearon a caballo. Nuestras investigaciones nos llevaron al lugar de la derrota histórica de los anglosajones, la Abadía de Battle. Este es el lugar preciso donde tuvo lugar una de las grandes batallas de la historia. Aquí fue donde el rey Harold formara de manera apresurada un ejército inglés el 14 de octubre de 1066, después de haber marchado 387 kilómetros desde Yorkshire hasta encontrarse con el ejército invasor del duque Guillermo. Un ejército muy diferente a cualquier otro al que Harold y sus tropas hubieran enfrentado jamás. Entre las innovaciones del ejército de Guillermo se encontraba un artefacto tecnológico sencillo pero histórico: los estribos.
Hay registros sobre sillas de montar, arneses y espuelas que usaron las tribus etruscas en Italia hace más de 2000 años. No es de asombrar que los estribos no se inventaran sino hasta cientos de años después. Los estribos son estabilizadores y permiten pelear de manera efectiva, ya que son como plataformas sobre las que se puede apoyar el peso, y todo eso es imposible sin los estribos, ya que sin estos hay que concentrarse demasiado en mantenerse en el caballo. En la batalla de Hastings, la caballería normanda tomó ventaja de este nuevo aparato. Hasta esta época, las batallas siempre se habían peleado a pie. Harold y sus hombres pudieron haber llegado a la batalla de Hastings en caballo, pero pelearon a pie. Todo el ejército inglés peleó a pie. La táctica característica de pelea de los ingleses y por la que en esa época eran la mejor infantería de Europa era su muro de escudos o seto amurallado, un ejército de hombres con escudos entrelazados parados firmes en una sola posición. Los normandos se dieron cuenta de que los estribos podían permitirles pelear a caballo. Hastings fue una batalla fascinante porque por un lado había un ejército invasor de jinetes acorazados y muchos de ellos eran arqueros. Por otro lado había una infantería armada con escudos, espadas y hachas. Por primera vez, los métodos tradicionales de pelea de la Europa medieval se midieron contra las nuevas tácticas y tecnologías de los normandos. ¿Qué tenía esta tecnología que le permitiera a Guillermo de poner a Harold rey de Inglaterra? Fuimos a Warwickshire, en Gran Bretaña, a trabajar con un jinete y un experto en reconstrucción de batallas, Carl Uday Martínez y Paul Ellis Smith. Carl y Paul van a investigar cómo este artefacto tecnológico llevó a la guerra a una nueva era, el choque de carga de caballería. En el tapiz de Bayeux, solo una pequeña cantidad de caballeros usa una técnica innovadora, la de pelear con una lanza enristrada. Y esa es una táctica que solo fue posible gracias a inventos como los estribos, y la técnica era agarrar la lanza debajo del brazo en una posición de enristrada para usar el cuerpo, la lanza y el caballo como un solo proyectil. A primera vista, pareciera que los estribos le permiten al jinete levantarse de la silla para darle a objetivos que de otra manera estarían fuera de su alcance. De hecho, los estribos le permiten al jinete mantenerse firme en la silla mientras pelea. Pararse de la silla solo lo haría más inestable. Antes de esta innovación, los jinetes apenas podían tocar su objetivo con la lanza. Una estocada más fuerte resultaba en una caída del caballo. El tapiz de Bayeux ilustra por primera vez el uso del choque de carga que de verdad tuvo un gran impacto en la historia mundial. Para investigar cuán potente era esta técnica, instalamos un equipo de pruebas con un indicador de impacto fijado a un estafermo, objetivo tradicional que usaban los caballeros medievales para practicar. Con este aparato podemos cuantificar por primera vez la fuerza de choque de carga de caballería. Podremos entonces compararla con la efectividad de las lanzas que se usaban antes de la batalla de Hastings. En esencia, lo que estamos haciendo es tomar la tecnología moderna y llevarla al medioevo. Lo que tenemos aquí es un estafermo. Ahora vamos a montarnos en el caballo y a darle con la lanza lo más duro que podamos a este artilugio de aquí que mide el impacto. Si lo movemos, vemos la plancha de metal que le pusimos. Aquí tenemos dos armas, una lanza de 4 metros de longitud. Es muy pesada y hay que enristrarla por debajo del brazo. También tenemos una jabalina, otro tipo de lanza, y vamos a tratar de medir el impacto de ambas. Primero, la lanza sin estribos. Durante siglos, este fue el modo estándar de ataque. Bien, vamos a revisar esto. No se sintió nada, ¿sabes? Fue como... Eso no fue nada, 14,4. Eso fue como disparar una flecha. No lo hice con nada de fuerza, no hubo impacto. El golpe que inflige la lanza cuando no se usan estribos podría causar algún daño, pero el impacto en general en la batalla hubiera sido mínimo. ¿Habrá alguna diferencia en las fuerzas del impacto al usar los estribos y la lanza enristrada? Descubriremos que dicha combinación fue en realidad la innovación que los historiadores aseguran que fue. ¿Qué resultados arrojará la lanza enristrada comparada con una lanza común en batalla?
2.702 kilogramos. Es increíble. Este golpe sí que fue fuerte. Se sintió fuerte, hasta sentí el viento. Esta cantidad de fuerza es el equivalente a atropellar a alguien con el automóvil a 110 kilómetros por hora. Los estribos transformaron al jinete, al caballo y la lanza en una unidad armada móvil capaz de cargar contra cualquier enemigo que se encuentre en su camino. Y eso fue de verdad innovador, porque le permitió a la caballería transformarse en cuestión de años de un arma de asalto en un arma de choque, y fue el equivalente a la invención en tiempos modernos del tanque, y ambos tuvieron el mismo impacto en el campo de batalla. La batalla de Hastings fue el primer caso registrado del uso del choque de carga de caballería en la guerra y marcó el inicio de un cambio radical en las tácticas. Incitados por su éxito en Hastings, los normandos lo usaron durante las cruzadas. Para entender lo radical del cambio que había tenido lugar, solo hay que leer las descripciones de la historiadora bizantina Anna Komnene, que describe la caballería normanda como un relámpago que atravesaba al enemigo, y también dice que la caballería franca era irresistible, que podían atravesar las murallas de Babilonia, y eso fue lo que hicieron en la primera cruzada. La invención del estribo y su uso combinado con la lanza enristrada y armaduras pesadas fue decisiva para el cambio de las tácticas militares. Sus implicaciones se sentirían a lo largo de la historia hasta el presente. Quizá el mejor ejemplo de lo que fue un comando moderno son los paracaidistas, que por lo general se lanzan detrás de las líneas enemigas y quedan rodeados por estos. El equivalente antiguo de pelear mientras se está rodeado por completo era el asedio. Los comandantes de las ciudades asediadas podían salir a luchar contra el enemigo. En 1192, una unidad élite de comando salvó una ciudad. Eran conocidos como Neftanes y eran especialistas en fuego. Durante la Tercera Cruzada en 1190, los invasores cristianos asediaron la ciudad de Acre. Acre era importante en extremo porque era el puerto principal de la costa palestina. Era el mejor puerto y el que lo controlara podría reabastecer a su ejército en tierra firme o evitar que otros ejércitos en tierra firme se abastecieran por mar. Era una posición estratégica. Los cristianos rodearon Acre y trajeron consigo armas de asedio. Cargada con proyectiles, arqueros y catapultas, la torre de asedio les daba a los atacantes ventaja contra los muros de la ciudad. Las torres de asedio de madera han sido parte importante de la tecnología de ataque durante miles de años, desde tiempos antiguos. Su importancia radica en que le permitía a la gente dispararle a los que defendían las murallas. ¿Cómo podían los defensores contraatacar esas máquinas de guerra gigantes? La única forma de destruir una torre de asedio o derrotarla en el sentido táctico era quemarla. Ninguna de las guarniciones que salían de las ciudades para tratar de quemar las torres de asedio tuvo éxito. Parecía que las torres estaban construidas de manera muy efectiva y eran resistentes al fuego. La mejor manera de defender una estructura de madera como esa era ponerle la piel de animales recién sacrificados. Es decir, que no fueran cuero, sino la propia piel de los animales. Para nosotros, eso es más bien asqueroso, pero ponerlas en la estructura de madera, con el pelo hacia adentro, es decir, con la parte interna de la piel hacia afuera, era sucio, húmedo y asqueroso. Pero era casi imposible prenderle fuego, así que hacían las veces de capa a prueba de fuego. Richard Wendley investiga cómo los defensores lograban evadir las defensas de las torres y salvar su ciudad. Un testimonio nos cuenta que un miembro de un comando élite estaba atrapado en una ciudad, un miembro de la brigada Neftán. Las brigadas Neftán eran tropas entrenadas de manera específica para usar armas de fuego. Entre su arsenal de armas incendiarias había gran variedad de granadas.
Eran recipientes de cerámica similares a este que tenemos aquí. El consenso general ahora es que seguro eran granadas de nafta. La nafta viene de la destilación del petróleo crudo. Sin embargo, ¿de qué servía una granada incendiaria contra un objetivo no inflamable? Si la torre estaba cubierta de pieles gruesas, húmedas y frescas, creo que debía ser muy difícil tratar de prenderles fuego. El texto cuenta la historia de lo que este comando antiguo hizo. No solo les prendió fuego y se las lanzó a las torres de asedio, sino que les lanzó algunas sin prender para que los atacantes pensaran que no tenía ningún sentido y que los trataran con cierto desdén. Los cruzados se burlaron de los defensores cuando les lanzaron una lluvia de granadas sin prender. No se veía ninguna llama. Para descubrir lo que pasó, Richard y David Nicole construyeron una réplica de una sección de la torre de los cruzados con pieles frescas y se armaron con granadas de nafta. No sabemos bien si las originales estaban diseñadas para romperse o para quemarse de forma continua, como un artefacto incendiario continuo. Quizá le salía fuego por alguna parte. La verdad no sabemos. Va a ser divertido ver si su efecto es comparable con lo que leímos al respecto. Sí. Al igual que el comando defensor durante el asedio de Acre, Richard va a lanzar primero algunas granadas sin prender. La nafta de las granadas sin prender se derrama en la torre, para que así, cuando les lancen alguna que sí esté prendida... Bien, así me gusta. Justo como está descrito, el arma de asedio, la torre, se convierte en un infierno. Eso pudo haber hecho el trabajo, lanzarle granadas y dejar que se regara la nafta y se absorbiera, pero la torre no se prende en llamas. El vapor se mete en la máquina, después se le prende fuego a las granadas y así con suerte este seguirá alimentándose. Hay que lanzarles todas las granadas que sean posibles para que no se apague el fuego. Mira eso. Lo logramos. Espero que la gente de la torre se haya bajado rápido. Logramos prender la madera. Podemos percibir el olor asqueroso de la carne quemándose. El ingenioso ataque fue un éxito. La torre se quemó por completo. Todos los hombres de la torre se quemaron y la historia cuenta que los atacantes se desmoralizaron tanto con eso que levantaron el asedio y se fueron. A continuación revelaremos las similitudes entre las tácticas usadas en el Medio Oriente en la guerra de Irak y las que usara cierta caballería en el mismo desierto más de 2000 años antes. Ambos involucran una herramienta vital del arsenal de los comandos, el arte de la decepción. Hace 2000 años, Ptolomeo I, rey de Egipto, usó técnicas clásicas de comando para defender a su país contra la invasión de una caballería. Aquí estoy en medio de la batalla. Estoy rodeado de jinetes árabes. Solo tenemos 10. Pero se pueden imaginar que si esta fuera una batalla de verdad en épocas antiguas, habría cientos de miles. Y para alguien a pie, de verdad, créanme, da mucho miedo. Y creo que lo más seguro hubiera sido que me estuviera suicidando en este momento. El historiador Mike Trout está en Egipto investigando una maniobra que empleaba una táctica comando de ataque que se usa hasta el presente, la decepción militar. Durante la invasión a Irak, las fuerzas estadounidenses mandaron aviones señuelo a simular bombardeos en el desierto. Los iraquíes los atacaron con misiles antiaéreos, desperdiciaron municiones y revelaron su posición. Pero los comandos antiguos también eran maestros de la decepción. En el año 323, antes de la era común, murió Alejandro Magno. Sus generales pelearon por su imperio. Ptolomeo reclamó el trono egipcio. Otro general, Pérdicas, quería gobernar todo el imperio e invadió Egipto. Una infantería de 9000 hombres que pelearon con Alejandro durante años y una caballería.
Pérdicas tenía muchos más soldados que Ptolomeo. Se habían convertido en los mejores guerreros del mundo antiguo gracias a las campañas de Alejandro que habían ido desde Grecia hasta la India. Ptolomeo tenía que encontrar la manera de tener un ejército que era 2 veces el suyo, que estaba tan bien organizado, que tenía tantas habilidades y que estaba tan bien equipado. La sola visión del ejército en movimiento debió haber sido algo aterrorizante. Debió haber sido, quién sabe, la mera visión de ese ejército tan grande, lo que le dio la idea, la nube de polvo que el ejército levantaba. Si Ptolomeo podía generar una nube de polvo de tamaño similar, podría engañar a los comandantes de Pérdicas y hacerles creer que se iban a enfrentar a una fuerza mucho más grande. Si se puede llevar a cabo la idea, la ilusión, en esta tierra de ilusiones, de que de alguna manera se tiene un número vasto de soldados, aunque en realidad se tenga solo unos cuantos, se puede conseguir una gran ventaja psicológica. Pero ¿cómo se genera una nube de polvo que pudiera asociarse a un ejército de miles? Era obvio que Ptolomeo no tenía caballos suficientes para levantar la cantidad de polvo que quería, pero lo que sí tenía era muchos animales domésticos en todo Egipto, y los usó para crear el efecto. Le amarró maleza a las colas de los animales y los llevó al desierto para crear así nubes de polvo que le hicieran creer a cualquiera que las viera que un gran ejército venía a pelear con Pérdicas. Mai quería descubrir si esto era posible. Primero va a ver cuánto polvo levanta un grupo de caballos y después va a ver si un grupo de animales domésticos pueden levantar la misma cantidad, si no más. En esa colina pueden ver 10 caballos árabes con sus jinetes que vienen hacia nosotros, como muchos de ellos lo hubieran hecho en la batalla de Polusia. El polvo que generan 10 caballos es visible desde lejos. Mientras más rápido cabalgan, más polvo, más terror y más ruido generan. La próxima fase del experimento es tratar de hacer algo similar, pero esta vez con burros en vez de caballos. Ahora no puedo saber quién viene ahí, no puedo saber quiénes son. Lo único que puedo ver es un montón de polvo. Sé que de hecho son solo 10 burros y miren la cantidad de polvo que levantan. Solo 10 burros, pero es obvio que Ptolomeo tenía más. Imagínense el efecto que el polvo tendría si hubieran sido 20 veces esa cifra. Entonces Ptolomeo pudo generar una nube mucho más grande. Hay que imaginarnos en el lugar del ejército de Pérdicas. Ellos no sabían que de hecho todo era un truco muy elaborado. Mai descubrió que si se le amarraba maleza a 10 burros, podían levantar más polvo que 10 caballos y dar así la ilusión de una fuerza de ataque mucho mayor. Los experimentos que llevamos a cabo hoy me demostraron de manera concluyente que Ptolomeo se salvó con una estratagema de verdad muy ingeniosa. Se trató de poner los pies sobre la tierra, de ser más astuto que el enemigo, ya que su ejército era más pequeño, y eso fue lo que Ptolomeo hizo. La guerra terminó antes de empezar. Miles de soldados se salvaron de la muerte. Pérdicas perdió y pagó el precio. Se le acabó la suerte. Los ejércitos no perdonan a los generales que pierden. Sus hombres hicieron un motín y lo apuñalaron. Sus sueños de convertirse en el próximo Alejandro se acabaron. Ptolomeo, victorioso, se convirtió en el primer rey de Egipto y su legado sobrevive hasta hoy. Seguro fue muy bueno para Egipto tener a Ptolomeo como rey, porque él logró fundar la última dinastía de este país, y sin él los demás generales que se peleaban por gobernar lo hubieran destruido, y no habría habido un Egipto por otros 300 años más. Gracias a Ptolomeo, Egipto existe hasta el presente. Mai descubrió la verdad detrás de uno de los enfrentamientos más importantes de la historia, el cual se ganó no gracias a la fuerza bruta, sino a la astucia y la inteligencia.
Nuestro último descubrimiento antiguo revela la historia de una de las operaciones comando más peligrosas de todos los tiempos, no contra un enemigo humano, sino contra la naturaleza misma. A través de la historia, el hombre ha viajado a los confines del mundo en busca de riqueza y gloria. Pero rara vez la humanidad ha visto tanta valentía como la de aquellos que se aventuraron en las profundidades del infierno mismo. Revelaremos lo que condujo a un comando élite a aventurarse donde ningún hombre se atrevió antes, dentro del cráter de uno de los volcanes más volátiles del mundo. 29 años después de la llegada de Colón a las Américas, un grupo de españoles, conocidos como los Conquistadores, lucharon contra los aztecas por el control de Centroamérica. Fue una campaña que destruiría toda una civilización y que cambiaría la historia del continente para siempre. México era un gran territorio sin descubrir. Ellos pensaron que iban a encontrar lo que buscaban: oro. Guiados por el español Hernán Cortés, el fervor religioso y el deseo por riquezas de los conquistadores los inspiraron a llevar a cabo su misión con determinación. Cortés estaba desesperado por pólvora. Las armas de fuego eran su ventaja principal sobre los aztecas, y se le estaba acabando. Tenía que hacer más, y para eso necesitaba 3 ingredientes: carbón vegetal, salitre y azufre. Encontrar carbón vegetal y salitre no era problema, pero necesitaba el azufre con desesperación. El azufre se extraía por lo general de las piedras mediante hornos elaborados. Cortés no tenía ni el tiempo ni los recursos para hacerlo, pero conocía otra fuente. El azufre se da de manera natural en volcanes activos, producto de procesos geológicos a grandes profundidades, para después depositarse alrededor de fuentes termales llamadas fumarolas. Pero las fumarolas se encuentran en su mayoría dentro del cráter de algún volcán. ¿Estaba Cortés tan desesperado o determinado para mandar hombres a buscar azufre al infierno? Cartas al rey de España dan informes detallados de una expedición de un comando élite a cargo del oficial Montaño. Se trataba de una misión suicida para recoger azufre del volcán Popocatépetl, una de las montañas más altas de Centroamérica y objeto de temor y veneración de los aztecas. El Popocatépetl es un volcán peligroso en sus alrededores. Cerca del volcán, a pocos kilómetros, la zona de seguridad actual es de 12 kilómetros del cráter. Pero de 4 a 6 kilómetros es peligroso en extremo. Queremos experimentar lo que fue eso para los hombres de Cortés, así que tenemos que encontrar otro volcán que tenga condiciones similares al que tenía ese en la época de los conquistadores. En el sureste de México hay un volcán llamado El Chichón. El tamaño y profundidad de su cráter son muy similares al del Popocatépetl en la época de la misión de Montaño. Estamos por atravesar por esta mezcla de selva con matorral y ríos hasta esas montañas de allá, hasta el cráter del volcán. Solo vamos a llevar justo lo necesario para hacer el documental. Los conquistadores necesitaban armas, armaduras y todo el equipo necesario para llegar hasta allí. Para, en un esfuerzo de pura valentía, recoger azufre suficiente para hacer pólvora y asegurar la posición de poder de Cortés en este país. Los hombres de Montaño fueron sometidos a pasar por una terrible experiencia: el escalar una de las montañas más altas de Centroamérica, de una altura de casi 5.500 metros. Caminaron durante 2 días por terrenos inhóspitos, pero nada podría prepararlos para lo que iban a enfrentar en la cima. Establecimos un campamento base aquí en el borde del cráter. Es fácil imaginar lo que debió haber sido para Montaño y sus hombres esta aventura tan, pero tan desesperada. El plan de mañana es descender dentro del cráter y tratar de recoger azufre, al igual que Montaño lo hiciera hace 500 años.
Solo hay una palabra para describirlo: impresionante. Llegamos aquí de noche sin la menor idea, sin saber qué esperar. Esto es increíble. De verdad valió la pena. El momento de la verdad llegó para Montaño y sus hombres. El éxito de toda la expedición estaba en sus manos. Desde el borde del cráter podían ver con claridad su objetivo, una fumarola humeante rodeada de azufre amarillo en todo el medio del cráter. A miles de kilómetros de España y con recursos limitados, y después de una caminata agotadora y sin el equipo adecuado, su objetivo parecía estar más lejos que nunca. Pero un rasgo intrínseco de todas las fuerzas élites es la habilidad de improvisar en ambientes hostiles. Montaño llevaba consigo cuerdas de los barcos en los que habían venido los españoles al Nuevo Mundo. Debido a la falta de recursos locales, Cortés ordenó que desmantelaran todos los barcos. Las cuerdas de Montaño formaron parte alguna vez de las jarcias de su embarcación. Todo lo que tenían que hacer ahora era improvisar contenedores para el azufre y el coraje para descender. Sin la ayuda de equipos modernos para escalar, Montaño dio el primer salto al vacío. El enorme cráter del Popocatépetl tiene una profundidad de 300 metros. Los hombres de Montaño solo tenían cuerda suficiente para bajar 30 metros, por lo que quedarían pendiendo a una altura de 270 metros. Más importante, siempre estaba el peligro perenne de una erupción, de que cayeran piedras o de asfixiarse con gases venenosos. Con apenas una cuerda bastante corta, Montaño pudo descender solo una décima parte de la chimenea. John está arriesgando su vida al igual que lo hicieran los hombres de Montaño. El Chichón todavía está activo y es tan peligroso que John será el primero en poner un pie en este volcán desde su última erupción hace 25 años. Las fisuras volcánicas dentro del cráter dejaban salir gases calientes y agua hirviendo. Muchos de esos gases pueden ser letales, pero también producen el azufre amarillo dorado que Montaño necesitaba con tanta desesperación. Sin ánimos de quedarse allí más tiempo del necesario, el comando se puso a la tarea de recoger la cantidad de 140 kilos de azufre. Eso era suficiente para hacer 1.200 kilos de pólvora, una cantidad enorme. Eso es suficiente para abastecer a todos los artilleros de Cortés. Tenía 80 hombres armados con mosquetes y cada uno tendría pólvora suficiente para hacer 350 disparos. Eso era suficiente para asegurar su posición de poder en México y para terminar su conquista. Ahora, armado y con su ventaja tecnológica asegurada, ya casi nada podría detener a los hombres de Cortés. En apenas unos años, acabaron con la población azteca y su gran imperio. Mientras yo podría no tener tanto tiempo como tuvieron los conquistadores para hacer lo que hicieron en México, es imposible que sienta algo más que admiración total y respeto por Montaño y sus hombres. La heroica misión de Montaño de descender dentro de un volcán activo se convirtió en leyenda. Este fue uno de los momentos decisivos de la conquista de Cortés de México. Hoy en día, México es uno de los países de habla hispana más poblados del mundo. La búsqueda de azufre de Montaño cambió la historia del continente. Este comando antiguo enfrentó la muerte en las condiciones más rigurosas a las que algún soldado haya sido llamado a servir. Enfrentaron lo imposible mediante inventiva e ingenio para superar la adversidad. Desde las tropas de esquiadores del Ártico hasta los guerreros que levantaban polvo en el desierto del antiguo Egipto, los soldados modernos aún usan las armas y tácticas de los comandos antiguos para luchar y prevalecer.